Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy de la tosferina. No deberíamos hablar de la tosferina. ¿Quién se muere de tosferina en el siglo XXI? Cuando la vacuna tiene décadas entre nosotros, lamentablemente tenemos que hablar de tosferina y dedicar unos minutos a un problema de salud pública que ya vamos a explicar. Y también, por supuesto, vamos a hablar de varios políticos que no cumplen, no lo logran, y les vamos a explicar por qué. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestami-P, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y muy bien, vamos en primer término con la tosferina. ¿Qué es la tosferina? Bueno, es una enfermedad que tiene vacuna hace décadas. A los niños peruanos se les vacuna contra la tosferina. Cuando hay una epidemia de tosferina, pues no se muere nadie de tosferina. Ayer falleció un niño en la ciudad de Lima de tosferina. Por favor, la noticia, si me ayudan. MINSA ha reportado la muerte de un menor de edad, que esperemos sea el único. Se han reportado 9 defunciones en Loreto por tosferina, un virus, reitero, que tiene vacuna. ¿Qué está pasando? Que no están vacunando a los niños peruanos. Ese es el problema. ¿Qué más información hemos tenido sobre esto? Bueno, MINSA ha asegurado que van a llegar hasta las últimas comunidades del país, que han comprado 2 millones de vacunas. Ya hay más de 408 diagnósticos solo en la región Loreto, pero si me ayudan con la siguiente noticia, en Lima ya hay más de 700 casos. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Y de ellos, 48 son casos de menores. De menores. El distrito que más casos tiene es Villa Salvador con 9 y San Juan de Lurigancho con 6. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué le estoy dedicando unos minutos? Dirán ustedes, usted habla de política, ¿no? Bueno, porque esto es salud pública. ¿Ok? Vamos a explicarlo rapidito. Cuando un niño nace en el Perú, tiene un esquema de vacunación. Hay que ponerle unas vacunas conforme va creciendo. Hoy, en el esquema de vacunación peruano, a los 2 meses de nacido, a los 4 meses de nacido, a los 6 meses de nacido, se pone una vacuna que se llama la pentavalente, que tiene 5 en 1, ¿ok? Ataca 5 enfermedades en una. La difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y la influenza, ¿ok? Luego, a los 18 meses se pone un refuerzo, cuando el niño tiene 1 año y medio, y luego a los 4 años. Como herencia de la pandemia, un grupo de niños se quedaron sin vacunar, sea por negligencia, sea por ignorancia, o sea, y es lo que más me preocupa, por desinformación. Por gente que en internet y desde otras latitudes le dice a los papás que las vacunas hacen daño, que las vacunas solo sirven para Dios sabe qué teoría de la conspiración, desde el autismo hasta que les ponen un chip, hasta que les da enfermedades, les va a dar trombosis, se van a morir. ¿Se acuerdan lo que hicieron con el COVID, verdad? Ayer murió un niño en Lima. Los desinformadores no se presentan a la hora del entierro, ¿no? Ahí no están. Y el problema central es que en una población infantil tienes que vacunar al 95% de los niños para que la enfermedad no circule. No tendrías que tener ni siquiera una epidemia de tosferina. ¿Qué ha pasado con la infancia peruana?
se ha vacunado al 85%. Oiga, y el otro 15% que no está protegido, si la enfermedad los alcanza, los mata. ¿Ok? Los mata. Ese es el problema. El Perú es un país que había erradicado enfermedades, básicamente por vacunación. Un país que sabe vacunar, que tenía una experiencia estupenda en el Ministerio de Salud. Cuando vino la pandemia y el sector privado no creía que el Ministerio de Salud pudiera vacunar, yo apostaba porque conocía su trabajo y decía, por supuesto que pueden vacunar. Y vacunaron a millones de peruanos y salvamos nuestras vidas. Esa es la verdad. Si no hubieran llegado las vacunas, no salvábamos nuestras vidas. Y ahí están 220.000 peruanos para dar cuenta de eso. Con toda esa experiencia, no vacunar a los niños hoy es un crimen. Ese niño ayer no tenía por qué morir. ¿Qué síntomas tiene? Es un virus, empieza como cualquier virus gripal y de repente tienes unos accesos de tos muy, muy fuertes. Los niños pierden oxigenación. Hay niñitos que se ponen azules. Y esos ataques de tos terminan en un gallo muy agudo y muy característico. Obviamente esos niños necesitan atención médica inmediata. Hay algunos, por supuesto, que pueden salvarse. Pero sin vacuna, las opciones de ese niño van muy claras hacia la muerte. ¿Por qué no está el ministro de Salud en todos los canales de televisión explicando esto? Porque esto no es noticia nacional. Ese niño no tenía por qué morir, lo reitero. O sea, yo vi la noticia ayer y dije, ¿quién se muere de tos ferina en el siglo XXI? ¿Quién? Los que no están vacunados. Es así de simple. ¿Por qué no se está vacunando al 95% de los niños en el Perú? Y obviamente las tasas de vacunación también tienen sus inequidades, ¿no? Porque una cosa es vacunar en Lima y otra cosa es vacunar en Loreto, donde tienes que irte por río, ¿no es cierto?, conservando la cadena de frío para poder llegar a todas partes. ¿Y qué pasa muchas veces cuando están llegando, ¿no es cierto?, a tocar las puertas? No les abren las puertas. Hay lamentablemente unos pastores evangélicos que difunden falsedades y que tampoco están a la hora de la muerte de los niños, por supuesto. Falsedades diciendo que las vacunas son del demonio o Dios sabe que alguna otra estupidez. Si no hacemos algo, la próxima semana la cifra va a comenzar a dispararse y a dispararse y a dispararse. Sé que el Ministerio de Salud, hay gente muy comprometida, está haciendo barridos en Lima. La epidemia ya está acá. Cuando tú comienzas a tener casos en todos los distritos reportados, la epidemia ya está acá. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y yo reitero, la pandemia nos enseñó muchas lecciones. Una de las lecciones más importantes es prevenir y estar preparados. Así que creo que estos minutos del programa están muy bien gastados en advertir a todos los padres de familia, a todos los abuelos, abuelas, tíos, en fin, todo el que tenga un niño cerca, que se interese y pregunte, ¿el chiquito está vacunado? Y si la mamá no se acuerda qué vacunas le pusieron, no tiene el registro, puede entrar al Ministerio de Salud, ahí hay un registro de vacunaciones en línea con el DNI del niño. Y si tampoco se acuerda o no lo registró, vaya, acérquese y pida la vacunación, la que corresponda. Ahí lo van a poder orientar. No sé si me toca la de 6 meses, la de 18 meses, la de 4 años. Lo importante es que el niño esté protegido. Ojo, si usted es adulto y nunca lo vacunaron contra la tos ferina, cosa que dudo, porque desde mi generación los vacunaron a todos, también ocúpese de resolver el problema. Y la verdad es que en Lima, hoy, estamos entrando en un invierno, para Lima de 15 grados, para nosotros eso es frío, con 98-99% de humedad. Estas enfermedades se esparcen mucho más rápidamente en frío.
haría bien el ministro Morgan Quero, en vez de darle el pésame a Lucha Reyes y no a Lucha Fuentes, de coordinar con el Ministerio de Salud. Si no, se tiene que hacer barridos en escuelas masivamente en todo el Perú, para vacunar a todos los niños, por lo menos de los de 5 años, ¿no? Completito, para completar sus esquemas de vacunación. Lo que corresponde y que lo que los técnicos decidan como una solución más rápida. Vamos a la pausa y rezamos con la política pura y dura, pero era importante dedicar estos minutos a este tema porque si no nadie se va a ocupar. Pausa y volvemos. El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En este contexto, el gobierno nacional, las municipalidades y diversas organizaciones realizaron actividades alusivas, pero, ¿de verdad tenemos algo que celebrar? Cada día generamos más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, pero apenas se recicla el 2.1%. Y si bien la normativa exige a ciudadanos, municipios y empresas separar y gestionar correctamente sus residuos, esto rara vez se cumple. Mientras tanto, son los recicladores, en muchos casos informales y sin protección, quienes sostienen el sistema desde el anonimato y en condiciones precarias. Si queremos un cambio real, se necesitan municipios que implementen programas de segregación en toda su jurisdicción, un Estado que apoye a los recicladores con fondos e incentivos, y un sector privado que asuma su rol creando corredores de reciclaje y usando más material reciclado local. No basta con buenas intenciones, hace falta liderazgo, compromiso y un gran movimiento colectivo. Solo así, podremos transformar nuestras cifras y fortalecer el reciclaje en el Perú. Muy bien, y vamos a hablar de políticos que no lo logran, no cumplen, no llegan. El exministro Gustavo Adriancén. Bueno, ayer se ha revelado, luego de su nombramiento oficial, ya está designado como representante del Perú ante Naciones Unidas, se ha revelado que hay un requisito que incumple para el cargo. No es la primera vez que sucede, pasa en las mejores familias, ¿no? Pero ha salido el ex canciller González Olachea a hablar de este pequeño requisito. Acá tenemos la nota de la República, ¿no? Dice su formación no lo acredita. Lo que ha revelado el señor Javier González Olachea es que nuestro ex primer ministro no habla inglés, ¿ok? Igual que la señora presidenta. Miren, no es un defecto, la señora es bilingüe, habla quechua y castellano, está muy bien. Pero digamos que para ser representante en Naciones Unidas, además de hablar español, que es un lenguaje oficial de Naciones Unidas, te ayuda mucho a hablar inglés porque tus pares del mundo se comunican básicamente en inglés. Y hacer conversaciones extraoficiales con un traductor al lado es un poquito, ¿no?, más lento. Te quita la cercanía. Y habiendo tanta gente en el Perú que habla inglés, podrían haber mandado a alguien que hable inglés y al señor ministro lo mandaban a un sitio donde solo necesitaba hablar castellano, ¿no? La embajada, no sé, de España o alguna embajada en América Latina. No es la primera vez, ¿eh? Hemos tenido representantes en Naciones Unidas antes que tampoco hablaban inglés, por si acaso. Muy bien, nuestro favorito, Rafael López Aliaga, tampoco lo logró. No lo logró. Lo derrotaron en Estados Unidos. El juez federal Lewis G. Liman. A ver, ¿qué pasó? La Municipalidad de Lima le está pagando 100 millones de soles, 97 millones de soles. 97 millones de soles a un estudio de abogados en Estados Unidos. Un honorario, digamos, significativo. Y el señor López Aliaga, en entrevistas en días muy recientes, ha dicho que ahora sí le vamos a ganar por goleada a Brookfield. Brookfield es un fondo de inversión gigantesco, mundial, transnacional, que compró, ellos alegan que de buena fe, las acciones de Odebrecht en el proyecto Rutas de Lima. Y López Aliaga ha dedicado su vida a perseguir a este fondo de inversión. Y ha contratado, como ven, abogados, lobistas, en fin, ha gastado plata. ¿Qué quería? La estrategia del abogado De Luca,
amigo también de Trump, lo que quería era que la empresa Brookfield enseñara todo el due diligence, o sea, toda la debida diligencia que hizo para comprar Rutas de Lima. Es un procedimiento que se llama en inglés de discovery, o sea, tienes que descubrir toda la información que tienes, todo el compliance que hiciste para comprar Rutas de Lima, o sea, información privada. Todo lo que se produjo en Brookfield, ¿no? La investigación de, bueno, qué deudas tiene esta empresa, quién le debe plata, cuántos trabajadores tiene, ¿verdad? Para demostrar con ese discovery que ahí estaba, ahí sabían que estaban comprando un contrato que tenía en su origen, en su génesis, corrupción, ¿no? Y los vamos a ganar por goleada. ¿Qué dijo el juez federal? Usted no tiene ningún derecho a ningún discovery, señor Municipalidad de Lima. Ningún derecho a ningún discovery, a examinar nada. Porque la empresa Brookfield no tiene ninguna imputación penal en ninguna corte del mundo por la compra de esas acciones. Ninguna. Y el juez dice, además, ya le ganaron a usted, Municipalidad de Lima, 2 arbitrajes internacionales, le deben $200 millones hasta ahora. O sea, perdió como en la guerra, porque obviamente iba a perder. Brookfield también ha contratado a un lobista internacional, que también es amigo de Trump, que escribe en Twitter todo el día. Así que esta pelea va a ser así de igual a igual. Pero es impresionante cómo el señor López Aliaga ha hecho una fortuna personal, es un hombre rico, si está gastando la plata de la Municipalidad de Lima de esta manera, en lo que se llama acciones inconducentes, porque esto no lo iba a conducir a nada. Y esto es parte de los 97 millones de soles que ha pagado con la plata de la Municipalidad de Lima, no con la suya, por supuesto. No le van a entregar nada porque nada hay que entregar. Todo esto del discovery, en realidad, el juez dijo no. No hay nada que entregar, además. Y además en ese discovery no hay nada, pero además no tiene usted por qué pedir documentación privada de una transacción privada en la que no hay ninguna imputación penal de corrupción. Ninguna. ¿Qué más? No llega, no cumple, no alcanza. López Aliaga admite que no dejará lista la vía expresa sur a fines de año. A ver. Primer asunto, he recorrido la vida ya varias veces y no es una vía expresa. De Barranco hasta la carretera Panamericana Sur, ese tramo no es una vía expresa. ¿Saben por qué? Porque tiene semáforos. ¿Qué vía expresa tiene semáforos? Es a nivel, no hay trinchera, no hay nada. Lo que han hecho es pasar tractor por algunas propiedades privadas a la bestia, destruir algunas cosas que había hecho la Municipalidad de Surco a la bestia y hacer las 2 pistas que ya estaban. Nivelar ahí, liberar, eso es todo. ¿Cuál vía expresa sur? Y felizmente han puesto los semáforos, ¿ah? Porque si no te matas. Te matas. Nadie mira, todo el mundo pasa así, porque todo el mundo cree que es vía expresa y no es vía expresa, pues. Ay, Dios mío. Muy bien, y la enemiga número 1 de Porky, Susana Villarán, no va a ir a juicio como habían pedido para julio, sino para septiembre. Así lo ha determinado el Poder Judicial. No van a adelantar la fecha del juicio contra Susana Villarán, pedido de José Domingo Pérez. Le he dicho, no señor, no hay forma, no entra. ¿Ok? Son 21 acusados, no hay forma, 23 de septiembre. Yo les digo que con 21 acusados y 500 testigos, ese juicio va a durar años. ¿Eh? Años. Y está por emitirse el fallo del Tribunal Constitucional sobre las donaciones de campaña, que va a afectar el juicio de Keiko Fujimori, el de Ollanta Humala, e indirectamente podría afectar también el de Susana Villarán.
Porque Susana Villarán tiene dos componentes, a diferencia de los otros. Es no solo la donación de campaña, sino que la donación de campaña sirve para la modificación del contrato. Que eso es lo que Susana Villarán niega. Acepta haber recibido, pero no acepta la segunda parte. Muy bien. Guía espiritual de Dina Boluarte. Tenemos un guía espiritual, un pastor evangélico muy jovencito, el señor Anthony Lastra, que era el consejero espiritual de Pedro Castillo y de su esposa Lilan Paredes, ¿no es cierto? Esta ha sido una revelación del periodista Martín Sarmiento en La Mula, recogida después en La Encerrona. Todo bien, pero todo raro, ¿no? Porque este señor, pastor evangélico, tiene todo el derecho del mundo a ser pastor de la religión que quiera, se metía en políticas públicas. En sus redes sociales le exigía a Pedro Castillo que cambie a una ministra y Pedro Castillo se la cambiaba. Es el caso de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. Al señor no le gustaban políticas públicas y creía que su ascendencia religiosa le permitía cambiar ministros. Y de hecho sucedió. Tiene una galería de fotos interesantísima. Interesantísima. Pero parece que el asunto se le complicó a Dina Boluarte. Porque claro, ¿cómo vas? Te arrodillas delante del Papa, ¿no es cierto? Le regalas una crucecita, dices acá, golpe de pecho, yo soy católica, ¿no? Y resulta que tienes un pastor evangélico que se autoproclama el capellán evangélico, el primer capellán evangélico del Palacio de Gobierno. Bien raro, ¿no? Bueno, y el libro, Presidentes por Accidente, que revela que Dina Boluarte tiene una muñeca de vudú en la cartera, también es bastante raro. Sincretismo religioso que le dicen. Lo curioso de todo esto es que ayer mismo el Ministerio de Justicia sacó este comunicado. Preocupadísimos. Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú reconoce solamente capellanías católicas en las entidades del Estado. El señor Anthony Lastra no tiene relación laboral ni espiritual con ningún organismo del Estado. Se descarta la creación de una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Y Nuestra Señora Presidente es una mujer de profunda fe católica, devotísima. Dios mío, respetuosa de la diversidad religiosa en el país. Cree en el diálogo interreligioso. Caramba, caramba. Se le salió de las manos, ¿no? Pero en todo caso, es bueno que se sepa que el Estado peruano es un Estado laico, porque además los Estados laicos fueron promovidos desde el propio Vaticano en la década del 60 y el 70, post Concilio Vaticano II. ¿Qué? El Estado peruano dejó de ser confesional creo que en 1920 y en 1915 dejamos de tener religión única. Sí, la diversidad de religiones es relativamente nueva, tiene apenas 100 años en la historia del Perú. Hemos sido un país de religión única casi los primeros 100 años de la independencia. Pero todavía, pues el 70% de los peruanos se declara católico. Y Dina Boluarte sabe lo que pierde en esta transacción. Así que se han apurado a decir que esto no existe. Muy bien, hoy día tenemos una sorpresa muy especial. Nos va a acompañar esta mañana Alberto Vergara. Presenta libro nuevo, ha salido hace unas semanas ya, Perú Global. Es el primer tomo de una serie de 2. Vamos a hablar del libro, también vamos a hablar de la política peruana, por supuesto, y ojalá tengamos tiempo para hablar de Trump. Pausa y volvemos.
Bueno, y lo prometido, estamos con Alberto Vergara, un politólogo muy conocido en el Perú, por supuesto, columnista de La República también, profesor universitario, y acaba de publicar con Adrián Lerner, y yo me equivoqué el otro día, dije que lo habías publicado con Rodrigo Barnechea, qué vergüenza, Perú Global, explicar el Perú con el mundo. Y muy bien, vamos a ver de qué se trata esto, qué cosa es Perú Global. ¿Qué tal, Rosa María? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el libro que es con Adrián, que es un gran historiador, es profesor en Cambridge, es peruano global. Teníamos este proyecto digamos, en historia, en los últimos, aunque yo no soy historiador, ando a veces de chismoso ahí, en esa disciplina, hay esta forma de encarar la historia que es de las últimas décadas, la historia global, ¿no? Y entonces con Adrián pensábamos, estaría bueno hacer un libro de ese tipo y que parta de la premisa, en realidad, que es del libro, que es que tú en realidad solamente puedes comprender bien el Perú si observas, analizas la relación activa entre el Perú y el mundo, en la bidireccionalidad del Perú y el mundo, porque siempre hemos tenido el sesgo de verlo como la historia nacional, que tiene su importancia, sin duda, pero si te quedas contando una historia nacional del Perú, nada más, se te está quedando por fuera mucho, ¿no? Nuestra educación escolar divide el mundo en historia universal, historia del Perú. Ahora se llama otra cosa, personal, social, qué sé yo, pero se llamaba cuando éramos chicos historia del Perú, historia universal. Claro. Yo tengo una hermana que estudió historia y la pregunta más común que le hacían, ¿y qué estudias? ¿Historia del Perú o historia universal? Claro. Entonces ella le daba ataque de risa, entonces decía, estudio historia, ¿ok? Y yo te recordaba antes de la entrevista una frase que me dijo a mí hace muchos años José Agustín de la Puente, un gran historiador. El Perú tiene un sitio en la historia mundial. Y una frase que se quedó grabada en mí. Porque efectivamente los procesos del Perú, todos, parten de otro proceso. Sí. ¿Okay? Ustedes arrancan en la introducción hablando de, bueno, llega Pizarro y se encuentra con un inca, con Atahualpa, que es el heredero en disputa porque su padre había muerto. Y es muy probable que su padre haya muerto, Huayna Cápac, de viruela. Y la viruela llegó a América y avanzó más rápido que los conquistadores. Entonces, tú no te explicas toda la conquista española sin las enfermedades que traen los españoles y que arrasan en el continente. Sí. Sí, y no solo eso, sino que un potencial heredero al trono también ha muerto al parecer de lo mismo, lo cual agrava la posibilidad de una guerra civil como la que hubo. Pero además podrías decir antes, incluso en el primer viaje en el cual llega Pizarro llega ya con esclavos africanos, ¿no? Es decir, todo ese momento inicial ya está atravesado de dimensiones transoceánicas, internacionales, ¿no? Y de hecho una cosa que el libro también trata de decir es que muy claramente no solo es la influencia de lo global sobre nosotros, sino también es ver cómo en una serie de dimensiones el Perú ha tenido un papel, ¿no? El libro está organizado en 4 dimensiones, ¿no? Procesos políticos, procesos económicos, procesos socioculturales y ciertos personajes, ¿no? Y entonces tú ves cómo en algunos casos, pues sí, lo foráneo tiene una influencia sobre el peruano más decidida, aunque siempre lo adaptas, lo negocias, en fin. Y en otros momentos hay cosas muy claras en las cuales lo peruano tiene una influencia fuera y considerable. comentábamos que, bueno, no lo sabían cuando escribieron este primer volumen de 2, el Papa es peruano. Claro, ¿no? El libro, apenas unos días después que salió el libro, claro, aparece un Papa hablando de la diócesis de Chiclayo, claro. Está más global ya imposible, ¿no? Y nosotros los peruanos tenemos la tendencia a creer que somos una provincia muy chiquita y muy alejada del mundo, ¿no? Sí, en algunos casos sí, ¿no? Y me parece un error total, ¿no? Además, honestamente, para no ser chauvinistas, no solo para el Perú, en realidad, los espacios que han sobrevivido sin contacto alguno a la globalización, no a la globalización de la que hablamos de los últimos 30 años, ¿no? Sino a la globalización en el sentido de que finalmente
la humanidad es una especie... Pero los sudamericanos en general tenemos esta modestia, ¿no? O sea, en Uruguay te dicen, nosotros somos un país tan chiquitito. El paisito. Y somos un paisito. Los chilenos estamos en el extremo del mundo. El Papa Francisco decía, hoy mis colegas se han ido al fin del mundo a buscar un... Entonces tenemos la idea de que estamos en el extremo sur, un poco aislados y alejados del mundo. Y acá todo llega tarde, ¿no es cierto? Las películas llegan 4 años después. Yo cuando las chicas dicen, las películas llegan 4 años después. Y no, el libro trata de decir, no, somos parte de corrientes muy grandes y a su vez influimos en corrientes Sí, muy porque grandes. el libro lo que intenta hacer, e insisto, esto está dentro de una movida más grande que es la historia global, es presentar una historia cosmopolita. Exactamente. Y que es distinto de una historia europeísta, ¿no? Porque lo que tú dices en realidad está relacionado a que muchas veces hemos contado una historia en la cual los procesos europeos, digamos, casi como que de manera implícita está que los procesos europeos nos llegan a nosotros y nosotros algún día los alcanzaremos a ellos, ¿no? Y en realidad te das cuenta que no, o sea, en muchas cosas tenemos influencias del sur-sur, ¿no? Quiero decir, del sur global. Entonces es eso, es realmente contar una historia mucho más inclusiva, si quieres, cosmopolita, y no necesariamente una europeísta en la que simplemente somos receptores pasivos de influencias Claro. foráneas, ¿no? Pero sí es verdad que América Latina, digamos, tiene influencias que barren, ¿no es cierto? No sé, los 70s, puros gobiernos militares, ¿no? Consenso de Washington, vamos a privatizar, todos privatizamos. ¿En qué momento estamos ahora? Trump, ¿no? Bukele, dictaduras a la clásica como la de Nicaragua, Maduro, Venezuela. ¿En qué momento estamos de esta influencia global que cae sobre nosotros y que nosotros disparamos para el mundo? Me da la impresión que estamos en el momento más interesante, visto desde digamos, de las ciencias sociales, de los que nos gusta observar estas cosas, estamos en el momento más interesante porque justamente no sabes aún. Yo creo que es un momento como muy dúctil, muy plástico, en el cual los actores se están moviendo rápidamente para ver qué hacen de este movimiento, ¿no? No es fácil decir, digamos, ese tipo de diagnóstico que generalmente se hace mucho tiempo después, ¿no? Claro. En cambio, ahora... O sea, ¿tú dirías que hay un movimiento conservador en el mundo que está prevaleciendo sobre cualquier idea progresista? Hay un movimiento conservador, sí, pero creo que tiene manifestaciones muy distintas en distintos sitios, ¿no? No me parece que sea... Es decir, está presente eso. Sí, y creo que hay una serie, me parece evidente que, por ejemplo, el movimiento conservador o incluso reaccionario... O sea, Vox, López Aliaga se reúnen en Lima, López Aliaga se va a ver a Trump, que es su amigo, ¿no? Sí, eso existe, ¿no? De hecho, en el segundo tomo hay un capítulo sobre eso, la nueva derecha global. Pero me parece que está lejos de ser hegemónico, digamos. Exactamente. ¿No? Creo que sí, por ejemplo, hay una cosa que sí es transversal, que pareciera ser que es una corriente política que ha comprendido mucho mejor las redes sociales que los otros, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos, me acuerdo, con un colega una investigación sobre comparando las políticas de Bukele en otros países, sobre todo Honduras y Ecuador, que son los más como inspirados, y cuando veíamos lo de qué es lo que hace que en América Latina, cuál es el mejor predictor de que alguien sea un Bukele lover, ¿no? ¿Ya? Y no era inseguridad, no era posición ideológica, era cuántas horas pasas en las redes sociales. Ese es tu mejor predictor que vas a hacer ¿no? Entonces, sí creo que hay una cosa de manejo de las redes que también, nuevamente, está relacionado con la cosa completamente global, ¿no? Que es nuevecito, además, no tiene más de 10 años el fenómeno. Sí, claro. Sí. Claro. Y además, yo creo que mientras el político es más conservador y más viejo, más adicción le genera Twitter. Sobre todo de madrugada, ¿no? Sí. Y más le repele al político ponderado, que no tiene pues la piel de chancho para soportar insultos y qué sé yo. Claro, ese es el tipo de político que dice, uy, no. Aquí o sea, no. ex es el reino de los mequetrefes, para utilizar la frase que han De Rodrigo. De Rodrigo. Que es una sí. buena categoría. El otro día estuvo conmigo en el programa. Es una buena categoría cuando tú tienes un país tan desinstitucionalizado. Mira, ayer hemos tenido todo este debate de Hernando de Soto renunciando a este partido Progresemos, y quedó claro pues, que había una transacción y que, bueno, las partes no llegaron a un acuerdo, ¿no? Eso quedó. Y eso es la política hoy. Sí. Y el problema es que
Claro, es una política en la cual... Mequetrefe siempre ha habido, ¿no? Que es lo que dice Rodrigo en su columna, ¿no? Claro. Lo que nunca ha habido es que tengan este papel protagónico, hegemónico, ¿no? Claro, el mequetrefe era en inglés lo que se llama el wannabe. O sea, Sí. yo quiero estar, pues, pero es que no tiene pues las habilidades, Claro. ¿no? Pero yo quiero estar, entonces me sacrifico, ¿ah? ¿Cómo? No tengo nada que perder. Ya, el problema es que ese sí es hegemónico hoy en el Perú, Sí, en claro. el gobierno, además. Ahora, al mismo tiempo, por ejemplo, yo pensaba, muchos de estos mequetrefes, para seguir con el pensamiento guía Barnechea, en realidad son personajes clásicos también, ¿ah? Sí. O sea, si tú lees González Prada del siglo XIX, todo lo que más detesta es ese mequetrefe. Dice en algún momento, ¿no? Habla de los políticos peruanos como un, ¿cómo es que dice? Estos de ambiciones napoleónicas y medios liliputienses, creo que dice en algún momento, ¿no? Entonces, sí, es ese oportunista, pero es el oportunista de baja... De bajo rango, claro, es el oportunista que no tiene talento, o sea, no ha sido bendecido con nada, entonces no tiene nada que perder. Claro, tal pero cual. es un gran sobón, Sí, porque claro. en la sobonería, y la sobonería tenemos acá desde la colonia, y yo me imagino que desde el Imperio Incaico también, Sí. o sea, sobones acá brotan, entonces la capacidad de adular al poder es lo que les da poder. Y en algunos casos yo creo que hemos visto personajes, ministros en este gobierno de ese tipo, que además tienen esta cosa de tener aires, posturas como de patrón, ¿no? Pero se les nota que tienen un alma de sirviente, Claro. ¿no? De realmente pero bueno, sí, es Ahí está, una bueno, ahí está la desgracia. sociología para que explique el fenómeno, ¿no? Sí. Va a quedar política. Y bueno, en todo este contexto nos vamos a unas elecciones. Unas elecciones, como te digo, que donde estamos viendo estos fenómenos donde los candidatos más populares no pueden postular. ¿Ya? Se está persiguiendo. Ayer había un señor que ha planteado un juicio a quien publique la popularidad de Vizcarra. De verdad, un juicio para que les quiten la licencia, para que no se sepa. Es una cosa de locos tener un candidato que era evidente, yo tenía la información de que iba primero y por lejos en las encuestas y que con una buena campaña podría obtener mayoría en las cámaras, que no puede postular, está prohibido de postular, como hay en la torre, digamos, ¿no? Y frente a eso, un proceso electoral con 43 partidos, donde tenemos varias franquicias, pues que están a la venta, ¿no? No llegan a Donde transacciones. también se han dejado fuera varios partidos, ¿no? A la hora de las inscripciones. Porque no llegaron. Ok. Y Antauro, que lo han sacado por un tema que se ha resuelto por lo menos con debido proceso en la Corte Suprema. ¿Ok? Castillo puede postular al Senado, siempre y cuando no lo condenen, y creo que por todas las locuras que estamos viendo en el juicio, están tratando de dilatar el juicio todo lo que se pueda para que sea candidato. ¿No? En ese contexto, ¿qué esperas de las próximas elecciones? Nada. Bueno, lo que pasa es que como todo es tan precario, todo está lleno de estas situaciones como la que tú has descrito de Hernando de Soto y su partido, en la cual evidentemente alguien no pagó lo que había que pagar, porque es una transacción. Así es. eh, No sabemos si era en dinero o en especie, que pero no es lo- algo había que entregar y no se entregó. Y que no es la primera vez, ¿no? Añaños también le habían ofrecido un partido y en un momento desertó. No Lo hay que mismo. ser Sherlock Holmes para sospechar que ¿Qué las razones pasó son acá? parecidas. Entonces, todo está lleno todo es como tan pegado con babas que en Es que ¿sabes realidad... qué pasa? Que los emprendedores, digamos, los que arman estos partidos deben pensar, ¿y estos ricos qué creen? ¿Que se lo voy a dar gratis? Si a mí Claro. yo he invertido, me ha costado mi plata, mi tiempo, mi esfuerzo. Ha sido mi idea. O sea, que armar un partidito ha sido mi idea. ¿Cómo? Sí, y le ha costado su chamba Y escribirlo. me mi chamba Claro. escribirla, ¿no? Entonces, sí, pues, es un emprendimiento familiar a que hemos trabajado, que nos paguen. Claro. Bueno, en ese contexto yo creo que realmente, no sabemos si se habrán algunas alianzas, pero de todas maneras va a haber un número descomunal de partidos altamente fragmentado y es probable que vas a llegar a una segunda vuelta parecida a la anterior, en la que nadie va a arrasar, va a pasar con 20 y 14 o 15 y 12 o menos. Y con partidos que se reparten en el Congreso con votaciones de 6-7%. Claro, y ese es en realidad el problema radical, que es que en este esquema que tú has descrito,
los candidatos presidenciales no tienen ningún control sobre las listas. O sea, volviendo al ejemplo de Hernando de Soto, mira la bancada que dejó, ¿no? Se fue y te deja unos congresistas que el tipo no conoce, no ha hecho nunca política con ellos. Entonces, en realidad, el candidato presidencial desaparece y te deja gente que nuevamente está ahí, probablemente por transacciones como las que tú estás describiendo. Entonces, todo es bien... ahora, incluso podría ocurrir que en ese contexto nadie lo ve venir y aparece una candidatura relativamente potable. Un milagro. Sí, pero un milagro, no sé si es un milagro, me parece que es como una... y gana una segunda vuelta, un poco a la manera de siempre. Y tiene mayoría en diputados y senadores, porque es la única forma. Sí, pero incluso podría ser alguien que la construye. O sea, América Claro, Latina que la construye. América Latina está llena de ejemplos de Alan García la construyó. Toledo, Alan García y Humala la construyeron. No la lograron, pero la construyeron. Sí, o en casos más radicales, no sé, Rafael Correa gana sin lista al Congreso y con la popularidad los derrumba, llama una elección. O sea, ahora, si me preguntas, todo apunta más a la continuidad, digamos, de lo que tenemos ahora, lo cual es una gran y hay que decir algo, ¿no? mira, si Dina Boluarte llega a agosto, eso es algo que nadie se ha dado cuenta, pero va a haber gobernado más que Kuczynski, más que Vizcarra, bueno, obviamente más que Merino y que Sagasti y que Castillo. Va a ser, si llega a agosto, la presidenta más longeva que ha tenido el Perú en los últimos 10 años. Sí. Eso es impresionante. O sea, que te van a decir, pero señor Vergara, ¿cuál inestabilidad? Si en este periodo solo hemos tenido 2, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. En el anterior periodo tuvimos 4. Sí. Pero claro, todos sabemos que no responde a ninguna virtud suya, responde simplemente a que hay una confluencia con el Congreso para depredar lo público y ella es funcional a una agenda que tiene 2 puntos claves, ¿no? Entonces, impunidad y extraer renta. Ahora, un país que tiene 94-95% de rechazo a ella y al Congreso, ¿cómo va a terminar eligiendo a los mismos? Eso es lo que yo no logro entender. Bueno, porque no hay un problema de representantes, pues hay un problema de representación. A ver, explícanos esto. No, porque si fuera un problema de representante se trata de traer a otro y listo, cambiamos representante. Pero hay un problema de representación, hay un problema en que efectivamente las estructuras que median... Reglas del juego. Las reglas y las estructuras que median entre el Estado y la sociedad no existen más. Y entonces, por una serie de razones, la sociedad no está bien representada. Es decir, hay sectores enormes de la sociedad que no están representados en el Parlamento. Y además esto, las reglas, Fernando Tuesta estaba escribiendo sobre estas cosas. O sea, para que la gente tenga un ejemplo bien claro, hoy día en el Congreso, tenemos 25 millones de electores. De cada 10 electores, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. Claro. ¿Ya? Con las reglas que tenemos ahora, probablemente solo 2 de cada 10, o sea, el 80% quede fuera. Claro, problema de representación descomunal. Descomunal. ¿Por qué? Porque todo el mundo vota por diferentes partidos, no pasan la valla, todos esos votos quedan fuera. Claro, y eso que ahí nos estamos quedando en una dimensión puramente aritmética. Porque si tú piensas en una dimensión ya un poquito más, con alguna profundidad programática, tú sabes que incluso el que tú sí votaste, luego una vez que está en el Congreso, hace lo que le da la gana. ¿No? Así no responde a nada. O sea, si estos congresistas hubieran ofrecido lo que han hecho en el 2021, nadie votaba por ellos. No, claro. Vamos a desmantelar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que los criminales actúen con toda libertad. Sí, o no sé. Sí, o sea, yo una cosa que siempre tengo claro, ¿no? Es decir, cuando me dicen este Congreso representa bien al Perú, que es una frase que me parece cínica y equivocada, es decir, ninguna de estas leyes que son una masacre a la posibilidad de la convivencia en el país, no se piensa, han destruido la meritocracia en la educación pública, ¿no? La destruyeron. La bancada magisterial es realmente una cosa... Que la bancada magisterial vota lo que tú quieras, claro. Lo que tú quieras, con tal de que los maestros no den examen. Sí, claro. Y ya destruyeron todo tipo de evaluación, meritocracia, en fin, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si tú esa propuesta de ley hicieras un referéndum, no hay forma de que la saques. No hay forma. No hay forma, ¿no? Entonces, no es cierto que sea como claramente una representación del país. Parcialmente
lo Claro, será. hay intereses, ¿no? Por supuesto, pero en realidad es eso, o sea, es una abocados a la destrucción de lo público adrede, ¿no? Ahora, si estos que están en el Congreso, son 10 partidos, ya demostraron lo que son, ¿cómo? Están varios postulando la reelección, ¿eh? Están convencidos. No, al Senado ahora, al ¿no? Senado, los van a reelegir, están convencidísimos. O sea, ¿en qué cabeza política? Y yo creo que en este momento tenemos un gobierno de 5 familias, siempre digo eso, ¿no? Son los Boluarte, los Cerrón, bueno, obviamente los Fujimori, los Acuña, los Luna, ¿no? Son los que cortan el jamón en el Perú. ¿En qué cabecita puede caber que vas a tener una votación que te permita, ¿no es cierto?, triunfar? No. Ellos lo que están aspirando es a pasar la valla, pocos, y nos repartimos la torta entre los que quedamos. Sí, claro. Pero es que me parece evidente que ya hemos llegado a un momento en el cual justamente ya no hay ningún sentido. Es decir, tú no puedes hacer una lectura programática, de proyecto, no hay nada. O sea, es realmente... Perdóname, si Valdemar Cerrón, no sé, pues y Patricia Juárez votan de la mano, todo igual, ¿ah? Claro. Bien coordinadito. No, y esta norma que han pasado ahora para que los gobiernos subnacionales puedan básicamente tener gasto corriente y contratar gente, y ¿no? Es como... APP es un regalo a las municipalidades de APP, porque todito, ahorita aprueban la reelección, entonces todos quieren reelegirse también. Eso es para octubre del próximo año. Entonces hay que hacer caja. Sí. Pero es que es eso, Y luego el reparto de... O sea, acá hoy día, por si acaso, en la República hay un aviso de la Caja Huancayo, les pido que por favor lo lean. Un congresista, yo lo he comentado en el programa, ha logrado que se apruebe en primera votación una ley que le garantiza trabajo a él. A él. O sea, claro, ¿no? Para los presidentes de las comisiones de Economía y Presupuesto, una vez que dejan de ser congresistas, las cajas municipales los tienen que contratar de directores. Pero es que es eso. O sea, además le da ese poder a una organización privada, CONACO, de la cual él es asesor. Esto es el congresista Gerí. En otro país lo estarían ya procesando por tráfico de influencias. Aquí ha logrado una primera votación. ¡Qué bestia! Sí. Bueno, y el presidente del Congreso anterior modificó... La ley Soto. Claro, ¿no? Para poder... Para prescribir para sí mismo. Para que le prescriba el delito a él. Sí. Pero es que es eso. Yo creo que hay que entender que estamos en un momento en el cual hay una gran confluencia por la extracción de renta. La extracción de renta de distintas maneras, a través de la manipulación, o sea, la contorsión de lo público. A mí me hace recordar mucho el mercantilismo de los 80, ¿no? Pero es peor. Que yo creo que es peor todavía. Es más ruin, ¿sabes? Sí. Porque el mercantilismo de los 80 finalmente, tú podías distinguir algún tipo de creencia, podía estar equivocada, te podía gustar más, menos, pero finalmente había una idea de proteger la protección, la industria. La idea que tiene Trump hoy día, más o menos. Sí, ¿no? Que ha vuelto. Tú decías, en realidad todo lo que estás describiendo, Trump lo está haciendo también. Exactamente igual. Somos globales. Sí, sí. En cambio aquí me parece que ya es clarísimo que no hay ni siquiera la voluntad de maquillarte un argumento, una justificación, algún tipo de... Nada, es como... El congresista Gerí quiere chamba, ya está. Sí, claro. Sí. Y también es cierto que hay una... La verdad es que hay una demanda en el sentido también clientelar, porque es un momento en que el Perú ya no tiene una situación económica en la cual se crece, y tienes esta situación un poco paradójica de una sociedad altamente informal en la cual el sector de la economía que te puede dar un buen empleo con un claro. 20%. Claro. Y el otro lo que tiene es o la economía informal o la ilegal, o en una de esas poder entrar al Estado. En una de esas, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decían los mexicanos, vivir en la época del PRI, ¿no? Vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Es vivir en el error. Es vivir en el error. Es vivir en el error. Entonces yo sí, claro, tienes esta situación de una sociedad pobre y un Estado que mal que bien sigue siendo rico. Claro. Un Estado que, entonces ahí hay la posibilidad de generar empleo. Entonces también responde a una estructura de economía política, vamos a decir, del país, que es más grande que además posibilita, facilita, probablemente alienta ese tipo de política, ¿no? Política. Bueno, muchas gracias, Alberto Vergara, por haber estado con nosotros. El libro se llama Perú Global.
me hace recordar un poco al almanaque mundial, ¿no? Esa es la inspiración? La tapa que la ha hecho Gabriel Acevedo. La inspiración es los almanaques esos que había en los 70s, 80s. En mi casa siempre había un almanaque rollo mundial. psicodélico. Es claro, con todo viene el tomo 2 el próximo año, pero pueden ir leyendo el tomo 1. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y nos tenemos que despedir, me tengo que despedir acá. Muchas gracias a todos por su paciencia. Termina la semana. Antes de irme tengo que cumplir con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos despedimos, nos reencontramos el día lunes. No se olviden de 3 cosas. Si han llegado hasta acá, le dan like al programa, ¿no? Y luego se suscriben a todas las redes sociales de la República y no se olviden de compartirlo. Nos vemos el lunes. Chao, chao.